Muy buenos días, queridísimos amigos, ¿cómo se encuentran? Buenos días, doctor. Buenos días, Doctor, Bien, gracias. bien, gracias a Dios. buenos ¿Qué días, tal? profe. Bien, bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias, doctor. Espero que usted esté muy bien. ¿Sí descansaron? Bastante. Sí, señor. Señor, gracias. Bueno, creo que hemos tenido muy buena clase con esta gran ayuda que nos ha dado el doctor Caballero. Y quisiera mirar si hay alguna duda, algo de lo que hemos visto para poder continuar y pues darle tránsito de una vez a esas preguntas. ¿Alguna duda? Sí, doctor, yo tengo una pequeña duda. Buenos días. Buenos días. Doctor, es que tengo una pequeña duda sobre la teoría finalista. En la teoría finalista, en la parte de tipicidad, nos habla de que ingresa el elemento cognitivo, el dolo, la culpa, ya en la parte de la tipicidad, y nos dice que entran los elementos especiales normativos subjetivos. En este caso, cuando hablamos de los elementos especiales normativos subjetivos, nos referimos a los ánimos. Listo, ya, elementos. Tu pregunta es, ¿qué son los elementos? Especiales normativos subjetivos, pero en el ámbito de la tipicidad, si son los mismos del ánimos que estábamos hablando dentro de la teoría neoclásica. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta para resolver? Como que nadie más. Profesor, gracias. Vamos a empezar entonces a recapitular para tocar ese tema y dejarlo claro. Espero que estén todos muy bien. Buenos días nuevamente. Hoy vamos a ver, hacemos Buenos días, primero una doctor. recapitulación de lo que vimos, muy rápida, unos 15 minutos. Resolvemos estas dudas y ya con los tres esquemas completos, cuando ya logremos tener todo esto, por lo menos en un mapa mental y poder ubicar cada cosa en su lugar, entonces vamos a hablar de la problemática de los errores. Vamos a volver a usar vamos a volver a usar el esquema del dolo que les mostré ayer con colores. Creo que hoy descubrí un tablero mejor, entonces voy a tratar de usarlo, pero vamos a ver. Y por supuesto que vamos a tocar entonces el tema de los elementos especiales subjetivos y los elementos especiales normativos dentro del tipo penal, que se encuentran dentro del tipo penal desde que los neoclásicos dijeron, no, definitivamente esta tipicidad que nos pintan los clásicos, que es solo objetiva, eso es falso. No es posible explicarla de esa manera. Entonces, creemos que aquí hacen falta unos elementos especiales que no son el dolo, no son la culpa, son distintos, pero que tienen un componente subjetivo y están incluidos dentro del tipo, incluso antes de que dolo y culpa se fueran al tipo. Entonces, vamos a darle curso a eso. Creo que por aquí, bueno, aquí tenemos unos buenos días. Y déjenme y ensayo entonces con mi tablero. Voy a hacer una pregunta. ¿Alguien ayer grabó esta clase, profesor Diego? ¿Esta clase quedó grabada, la de ayer? Sí, en efecto, Tati nos colaboró con eso. No la he colgado. Tati la quedó en enviármela, estoy sobre ese trámite y tan pronto lo tenga, les comparto todos. Todas las clases están quedando grabadas y están colgadas en el canal de YouTube. Falta esta, la de ayer y listo. Listo, déme un segundo aquí, busco mi nuevo tablero. ¿Ven el tablero? Sí, profe. Bueno, esto Sí. está más bonito. Bueno, entonces vamos a ir graficando esto. Voy a ponerle pausa a mi video. Ayer veíamos
una estructura del dolo que era más o menos así. Dolo, hay un elemento volitivo y hay un elemento cognitivo, el conocimiento. Ese conocimiento era sobre la descripción típica, lo que está contenido en la descripción típica. Ojo, no sobre la existencia del tipo penal. No importa si el sujeto conoce o no que existe un tipo penal por allá en el 103 que se llama homicidio y que en el 104 están sus agravantes o que en el 101 está el genocidio. No, eso no es lo que importa. Sino que conoce los hechos, circunstancias que están descritas en el tipo penal. Y por acá tenemos la famosa conciencia de la antijuridicidad. Este dolo completo es el dolo causalista. Es decir, el dolo de los esquemas clásicos y no clásicos es este. Pero yo siempre les dije, pongan atención a esto. Pongamos atención a esto. Y por acá tenemos el dolo completo. Ok. Esa es la estructura del dolo que siempre vamos a manejar. Ahora acá yo lo llevo arriba. Cierto que hoy está como mejor el tablero, ¿no? Se volvió un experto en los tableros, doctor. No, este tiene regla y todo. Entonces vamos a... Perfecto para criminalística, doctor. Sí. Y entonces acá tenemos, vamos a graficar los esquemas como los vimos ayer, pero completos, por supuesto de una manera un tanto más básica. Y por último dejamos el esquema finalista. Listo. Vamos ahora a mandar nuestra reglita a un lado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver. El primero, esquema clásico. Okay. Este esquema clásico, aquí tenemos acción. Ya habíamos dicho acción final. Acá tenemos acción con contenido ya social. Y acá tenemos, perdón, acá la primera es acción causal y acá tenemos la acción final. Acá tenemos esquema clásico, esquema neoclásico y por supuesto acá abajo el esquema finalista. Y aquí tenemos nuevamente nuestra tipicidad, acá tenemos nuestra antijuridicidad y acá tenemos nuestra famosa culpabilidad. En la tipicidad que tenemos, fíjense en el esquema del dolo que tenemos arriba, que eso es muy importante, más importante que hablar de la culpa. Porque como les decía, la regla general en derecho penal es el dolo, distinto en derecho disciplinario donde la regla general es la culpa. Acá en nuestro sistema de números clausus, el mismo tipo penal nos va a decir la modalidad de la conducta, nos va a decir, mire, este delito para que pueda configurarse en un primer estadio de tipicidad, debe el sujeto haber actuado con dolo. Si la norma no lo dice, como se lo explica el profesor Diego, si el tipo penal no lo dice, por técnica legislativa lo que se entiende es que contiene el dolo. Ahora, decíamos, concepto causal de acción, tipicidad, solamente un encuadramiento objetivo. Y decíamos, vamos a borrar. Y decíamos, esta conducta, esta acción, va a encajar dentro del tipo penal de manera objetiva. Vamos a pintarlo objetivo con verde, a ver, vamos a ponerle unos colorcitos aquí.
esto. Luego nos íbamos a la antijuridicidad y decíamos, vamos a verificar que no existen causales de justificación. Y esas causales de justificación las vamos a verificar de manera objetiva. Listo. Y ahora nos vamos a la culpabilidad. ¿Y qué teníamos acá? Unos grados o formas de culpabilidad que podrían ser dolo o culpa. Nada más. Es decir, que todo lo subjetivo lo estábamos cargando a la culpabilidad y todo lo objetivo lo estamos cargando a la tipicidad y la antijuridicidad, que eso desde acá arriba se debe denominar, vamos a buscar otro color. A ver, esto por acá arriba, vamos a denominarlo injusto penal. Vamos a hacerlo con negro. Esto que está aquí arriba es el denominado injusto penal. ¿Ok? Ahora, vamos a los neoclásicos. ¿Qué nos dicen estos señores? No, mire, esta acción va a encajar dentro del tipo y normalmente, prevalentemente, será un encuadramiento objetivo. Sin embargo, en ocasiones habrá un componente subjetivo. Okay. Ese componente subjetivo, ¿cómo se puede llenar? ¿A partir de qué? De elementos especiales subjetivos y elementos especiales normativos. Y ya los vamos a definir. Ahora que pasemos acá al esquema finalista. ¿Y qué decíamos acá en la antijuridicidad, en el esquema neoclásico? Listo, vamos primero con la antijuridicidad formal, que es la antijuridicidad que describimos ya en el esquema clásico. Tenemos la formal y tenemos por otro lado la material. La material hace referencia a la protección del bien jurídico. Eso parte de la misma concepción del derecho penal. En Colombia exigimos que haya antijuridicidad material para que pueda satisfacerse las exigencias de esta categoría dogmática. Y en cuanto a la formal, íbamos entonces a verificar las causales de justificación, pero aquí también íbamos a verificar el ánimo. Es decir, ánimo de defenderse, ánimo de proteger un derecho propio ajeno. Y acá en la culpabilidad, decían los neoclásicos, no, esta teoría del nexo psicológico es insuficiente, por tanto, vamos a decir que, en primer lugar, dolo y culpa son elementos, entonces este elemento completo, podemos llamarlo modalidad de la conducta, y tenemos entonces algo que aparece que es el reproche o reprochabilidad, que tiene una fórmula técnica para expresarse, la exigibilidad de otra conducta. En cuanto a la imputabilidad, vamos a hacer algo. La imputabilidad en primer lugar se ubicaba como presupuesto de la culpabilidad y aquí la imputabilidad es un elemento. Consecuencias prácticas, pocas. Listo. Entonces, luego decíamos, llegamos al finalismo para recapitular con lo de ayer. Aquí tenemos una teoría de la acción final, cual quiere decir que todas las acciones, voy a ponerlo por acá, todas las acciones van dirigidas hacia un fin. Yo lo voy a borrar ahora. Luego el sujeto se regresa a este punto, escoge los medios
¿Y qué hace cuando escoge los medios? Empieza a ejecutar la acción final. Entonces, al empezar a ejecutar una acción final con un fin definido, pues ya ese fin empezamos a consultarlo desde acá, no como en el esquema clásico o neoclásico que decíamos qué es lo que busca el sujeto, lo dejamos para la culpabilidad. Entonces nuestro esquema cambia trascendentalmente y se pasa, o se dice que se pasa el dolo a la tipicidad. Él simplemente lo encontró allí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que primero vamos a tener un tipo objetivo, pero también un tipo subjetivo. Es decir, no vamos a eliminar nada de lo que está acá arriba, ni nada de lo que está aquí. Este tipo complejo lo seguimos complementando. Entonces ya tenemos un tipo de esta manera. A ver. Tipo objetivo, tipo subjetivo y los elementos especiales. Este tipo subjetivo, por supuesto, puede ser dolo, culpa. Y entonces ya entendemos que este cambio trascendental nos va a tocar unos aspectos relevantes con respecto al denominado error. Pero ya vamos a volver al esquema de ahorita del dolo para poder entender el error. Aquí en la antijuridicidad volvíamos casi que algo muy parecido al esquema clásico. Solamente antijuridicidad formal. Les decía ayer que en el finalismo el acento se pone sobre el desvalor de acción. Lo que importa más es el desvalor de acción, más que el desvalor de resultado. Y definitivamente, cuando se trabaja con antijuridicidad material, lo que se está exigiendo dentro de la antijuridicidad es que aparte de un desvalor de acción, que sería consultar que no existen causales de justificación, pues por supuesto entonces también estaríamos analizando un desvalor de resultado. Entonces acá tenemos una antijuridicidad formal como la teníamos acá, que es verificación de las causales de justificación, pero con una ñapita, con un algo característico del sistema neoclásico, que es la verificación objetiva y subjetiva. Entonces, verificación objetiva más subjetiva. Listo. Ahí se termina nuestra antijuridicidad. Y luego vemos acá la culpabilidad. ¿De qué señalaban a Hans Belsen? ¿Ustedes ven un cursor ahí o no? Un cursor verde. Sí, señor. Listo, mejor lo explico con el cursor. Esta culpabilidad, bueno, ni es un completo nexo psicológico, ni tenemos aquí la modalidad de la conducta, que sería esto de dolo y culpa, sino que acá es una culpabilidad casi que completamente normativa. Entonces teníamos, por supuesto, la imputabilidad. Esta la vamos a dejar aquí. La imputabilidad, teníamos la exigibilidad de otra conducta, y teníamos aquí la conciencia de la antijuridicidad. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Muy sencillo, esto viene de aquí. Con rojo. ¿Qué tenemos? Ah, bueno, vamos a explicarlo de esta manera. El dolo en el sistema clásico, es un dolo azul, es decir, un dolo completo. El dolo azul. En el sistema neoclásico, el dolo también es azul. Pero resulta que en el cambio trascendental en el esquema finalista es que solamente va a ir a la culpabilidad una parte del dolo, o mejor, algo que ya no es parte del dolo, que sería la conciencia de la antijuridicidad. Y la parte verde, que es lo que Belsen considera que es el dolo, como efectivamente yo también creo que es el dolo, va aquí.
¿Ok? Estamos bien. ¿Qué consecuencias trae esto? Trae unas consecuencias bastante relevantes con respecto al error. Entonces, vamos a volver a graficar. Vamos a llevar esta imagen arriba. Y vamos a empezar acá a hablar del error. ¿Cómo vamos a empezar a hablar del error? Insistiendo en ese mismo esquema del dolo. El dolo completo. Y vamos a volver luego entonces a nuestros esquemas para poder solucionar la problemática del error. Entonces tenemos por aquí, nuevamente, dolo, voluntad, conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la descripción típica. Y conocimiento o conciencia de la antijuridicidad. Ya ustedes saben dónde va cada parte del dolo, ya ustedes saben cómo se movieron estos elementos a lo largo de la evolución de los esquemas del delito. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del error. Este error que se produce, vamos a ponerlo así. Los errores fundamentalmente se van a producir acá. Porque si el problema es de voluntad, podríamos estar hablando de una causal de ausencia de conducta, por ejemplo, un movimiento reflejo. Si estamos hablando aquí, vamos a hablar de, no son errores, sino circunstancias que afectan o excluyen la conducta. Un reflejo, una epilepsia, una circunstancia absoluta de inconsciencia. Mil cosas que nos puede, una visa absoluta, es decir, una fuerza irresistible, mil cosas que nos afectan acá en la conducta. Pero acá no vamos a analizar los errores. El error lo vamos a analizar aquí en esta parte. Y vamos a darles una denominación. Vamos a empezar por la denominación última, la aceptada, la que contiene el Código Penal colombiano. ¿Cuál es la antítesis de este error sobre la descripción típica? Vamos a decir que, ponerle aquí, errores. Este error sobre la descripción típica vamos a denominarlo error de tipo. Y este lo vamos a denominar error de prohibición. Error de prohibición. Ok. Esto no siempre fue llamado así. Esto no siempre fue llamado así. O vamos a hacerle al contrario. Vamos a ponerle. A este error lo vamos a poner con verde. Y al de acá abajo sí lo vamos a poner con rojo. Para seguir usando los colores del esquema de arriba. Y sea más fácil de entender. Esto no siempre se llamó así. Si nosotros vemos este dolo completo, no va a haber diferencia entre error de tipo y error de prohibición porque ambos van a recaer sobre el dolo. Vamos acá arriba. ¿Por qué no va a haber diferencia en el esquema clásico? Por ejemplo, porque el dolo azul, yo pinté aquí con un circulito azul, contiene tanto el conocimiento de la descripción típica como el conocimiento o conciencia de la antijuridicidad. Por tanto, si el error se presenta sobre esto, o si el error se presenta sobre esto, el resultado va a ser el mismo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos acá?
Y que tanto en el esquema clásico como en el esquema neoclásico, las consecuencias del error van a ser las mismas y van a recaer sobre una categoría dogmática que es la culpabilidad. Siempre van a recaer sobre la culpabilidad. Para nosotros empezar a pintarnos un esquema mental sobre cómo se resuelven los errores, nosotros entonces vamos a suprimir, o mejor, vamos a fusionar para efectos del error solamente, el esquema clásico y el esquema neoclásico. ¿Cómo le vamos a denominar a esto? A ver, estos son los denominados esquemas causalistas. Esquemas causalistas. Y por supuesto acá tenemos entonces uno que es el esquema finalista. Y entonces empezamos a ver que la cosa nos va a cambiar según el esquema que tomemos, cómo vamos a enfrentar el error. Nos vamos a ir hacia acá. A ver, ¿qué tenemos? Para los esquemas causalistas vamos a pintar un esquema de errores. Entonces, y vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Pero debo hacer una anotación. Como acá tenemos un dolo completo, y por lo general unos versan sobre hechos y otros versan sobre derechos. Por lo general no, así es. Unos errores son de hecho y otros errores son de derecho. Pues la vieja denominación dada acá en la culpabilidad clásica y en la culpabilidad neoclásica son error de hecho y error de derecho. Esto aquí no se llama error de tipo y error de prohibición, pero nosotros vamos a utilizar la denominación error de tipo y error de prohibición para decirle error de tipo al que recae sobre la descripción típica y error de prohibición al que recae sobre la conciencia de la antijuricidad. Para efectos de estudio, no nos va a ser trascendental llamarlos de esta manera en el esquema, en los esquemas causalistas. Sin embargo, si nosotros trasladáramos la definición que está aquí, que es error de hecho y error de derecho, acá al finalismo, ahí sí tendríamos problemas. Entonces nosotros vamos a tener esto. Vamos a pintar un esquema, a ver cómo se me ocurre. Error de prohibición, error de tipo, vamos a ponerle acá. Okay. Este es el error de tipo. Este es el error de prohibición. Ya les voy a explicar qué significa cada uno. Sí, para no Y confundir, aquí vamos a analizar. ¿Cómo, para no profe? confundir error de tipo, que no era ese tipo, sino otro tipo. Entonces, vamos a ponerles unas estadísticas, ¿listo? Ahorita. Claro, eso sería más o menos así. Cuando usted se enamoró del hombre que no era, bueno, eso fue un error de tipo. Es ese el clásico ejemplo de error de tipo del común. Causalistas y por acá finalistas. Ahora, ya vamos a empezar a graficar esto de una manera muy sencilla. Estos errores tienen dos características. Siempre podremos hablar de un error vencible o un error invencible. El error vencible, aquel que el sujeto, por supuesto, como su nombre lo indica, pues pudo vencerlo, es decir, pudo salir del error, sea de hecho, sea de derecho, sea de tipo, sea de prohibición, el sujeto pudo superar ese error. Mientras que el error invencible, definitivamente el sujeto no pudo superar ese error. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Vamos a poner ejemplos para que entendamos. El ejemplo del cazador, que es el ejemplo clásico de cátedra, ustedes se lo van a encontrar o se lo encontraron en el libro que ya leyeron. No, y el abuelo dice, bueno, si yo tomo un arma y disparo a un arbusto creyendo que estoy cazando un oso, un conejo, lo que sea, un venado, y resulta que del otro lado hay un niño recogiendo bejuco,
Entonces el sujeto lo que se representó no fue la muerte del niño. El sujeto lo que se representó en su cabeza fue matar a un animal. ¿Qué quiere decir esto? Si el verbo del homicidio es matar, yo estoy errando sobre la descripción típica. Sobre el verbo rector, estoy errando sobre un hecho. El verbo rector es matar. El verbo rector puede ser lesionar. El verbo rector puede ser acceder. Aunque no sé quién accede carnalmente por error. Eso sí, no lo conozco. Pero bueno, ahí queda el ejemplo. Y así con todo, ustedes van a encontrar sobre todo errores en el verbo rector. Si el sujeto no se representó ese núcleo del tipo objetivo que es el verbo rector. Pero también puede haber errores sobre cualquier otra forma en el tipo, sobre cualquier otro elemento del tipo. Ahora, yo les ponía un ejemplo de una señorita que vino, no sé, voy a poner un país sin saber si realmente esa legislación existe ya. Finlandia. La señorita vino de Finlandia a unos carnavales de Barranquilla. Resulta que en medio de su carnaval locochón queda embarazada, se pasó unos días acá y pregunta a alguien, oye, mira, ¿dónde me puedo practicar un aborto? Y dice, no, mira, ahí lo que aquí hay es clínica, se encontraba en Bogotá, entonces le dijeron, no, mira, ahí en Teusaquillo lo que hay es un montón de clínicas de garaje, entonces ahí puedes abortar tranquilamente. La señora va, dice, bueno, necesito que me practiquen un aborto, le practican un aborto y listo, se va para su casa. Esa señorita no erra sobre un aspecto propio de la descripción típica. Esa señorita está errando sobre la permisión que tiene para actuar de esa manera. Cuando ella va a la clínica, empieza sus actos ejecutivos, contrata al médico, le paga, el médico le practica su aborto, un médico, quizás ni siquiera será médico, pues tanto ella como el médico saben que están cometiendo un aborto. Claro que lo saben. Pero resulta que ella en su conciencia cree que es normal que como en su país, pues en Colombia se ha permitido el aborto. Y cree que en Colombia no persiguen a las mujeres de forma o a través del sistema penal para que no aborten. Entonces, aquí hay una diferencia entre la conducta de la mujer y del médico. Fíjense, ninguno ha errado sobre la descripción típica. Es decir, ambos saben que están en presencia de un aborto. Ahora, el médico que se encuentra aquí en el país, yo podría asegurar totalmente que conoce que esa conducta se encuentra prohibida y que solamente se encuentra despenalizada y parcialmente regulada en algunas circunstancias específicas, circunstancias que de ninguna manera cumplía la señorita finlandesa. ¿Por qué? Porque pues, no estaba ni siquiera en presencia de una violación, de una malformación incompatible con la vida, o, bueno, no recuerdo la otra. Resulta que el médico no está incurriendo en ningún error. Es decir, que en el mismo acto podemos encontrar que hay uno que es responsable y otra que vamos a ver si no es responsable. Ok. Entonces acá tenemos que para los causalistas, y ya vamos ahorita a diferenciar, vamos a hacer unas anotaciones sobre error de hecho y error de derecho para poder abordar digamos, la discusión con una mayor precisión. Pero acá vamos a denominar error de tipo y error de prohibición. Esos errores pueden ser vencibles o invencibles. Resulta que en el causalismo, vamos a poner por acá el error de tipo vencible, y por acá el error de tipo invencible.
Y por acá vamos a hacer lo mismo. Vencible, invencible, y por acá igual. Vencible, invencible, vencible. Voy a hacer una pregunta antes de continuar acá. Ahorita me preguntaron, cuando yo di todo este recuerdo, cuando hice todo este recorderis o este repaso de lo que vimos en estos últimos días, yo sí le expliqué al compañero que era el elemento especial subjetivo y el elemento especial normativo. Creo que no lo expliqué, ¿cierto? Que me recuerde el compañero si yo cuando llegué aquí lo expliqué. Sí, claro, discúlpeme, doctor. Elementos especiales subjetivos son todos aquellos que incluyen los ánimos, que nos lo había especificado en la escuela neoclásica, y que Sí. pues estos tenían unas connotaciones especiales en la culpabilidad. Ok. Sí, bueno, pero creo que no lo... Ahora antes de irnos al break, le hago mención de eso porque creo que no quedó tan claro y acabo de recordar. Entonces vamos a analizar esto, ojo, a partir siempre de este esquema que tenemos acá. Esto se me corrió. Siempre vamos a analizar esto a partir de este esquema. ¿En dónde se encuentra el error situado? Si el error se encuentra en la culpabilidad o el error se encuentra en la tipicidad. Y entonces nos devolvemos acá. ¿Qué pasó aquí, señores? No sé. Solamente fue esta palabrita. Ok, no importa que se nos quede aquí un poquito feo. Resulta que en el error en los causalistas, que son estos dos esquemas que tenemos acá, todos los errores se presentan sobre la culpabilidad. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Que si el error de tipo resulta vencible, es decir, el sujeto lo podía superar, por ejemplo, en el caso del cazador, si de alguna manera el sujeto podía advertir que detrás de un arbusto lo que se encontraba era un niño recogiendo bejucos y no un oso, no un conejo, no un venado, pues entonces está en presencia de un error vencible. Por ejemplo, ¿Cuál es la consecuencia del error vencible? doctor, que, por ejemplo, ¿Cuál es la consecuencia? está, para Dígame, que profe. lo entendamos un poco más, está el cazador, está el tumulto, donde está la víctima que viene siendo la víctima de todos estos hechos. Y si podemos observar en la parte de atrás, el cazador hubiese visto un espejo, se hubiese percatado que ahí estaba otro cazador. Eso vendría siendo un ejemplo de error vencible. Si él hubiese observado todas las circunstancias que están a su alrededor para poderse percatar que efectivamente no se trata de un animal, ahí ya estaría la situación y la respuesta al interrogante. Perfecto. Entonces, estoy tratando de correr, efectivamente lo conseguí. Ahí me debo desconchinflando un poquito el cuadrito. Pero entonces, ¿qué tenemos acá? Si el error es vencible, ¿cuál va a ser la consecuencia? Va a recaer sobre el dolo, porque yo les decía que los errores están recayendo sobre elementos que inicialmente ambos se consideraron del dolo y luego vamos a ver que uno de ellos no. Si el error es vencible, ¿qué se va a excluir aquí? El dolo se excluye, pero la culpa subsiste. Es decir, que al sujeto no se le va a sancionar a título de dolo, sino que se le va a sancionar a título de culpa. Porque podríamos asemejar ese error a una violación del deber objetivo de cuidado. Si la persona no tuvo el cuidado suficiente para determinar que de aquel lado del arbusto no estaba el venado, sino que estaba un niño. Luego vamos a poner ejemplos de errores de tipo y ejemplos de errores de prohibición.
Luego viene y el error de tipo invencible en el esquema causalista. Como el error no se puede superar, es decir, el sujeto no pudo en las circunstancias concretas vencer el error, entonces nosotros aquí vamos a ver que en cuanto a dolo, en cuanto a culpa, sucede lo mismo. Se excluye el dolo y también se excluye la culpa. No va a haber ninguno de los dos. Ahora, ¿qué sucede con el error de tipo en el finalismo? La cosa cambia trascendentalmente y luego del break lo vamos a ver en el código colombiano. Si el error es vencible, el error de tipo es vencible en el finalismo, va a suceder lo mismo. ¿Okay? El dolo y la culpa. El dolo se elimina y la culpa va a subsistir. Pero entonces acá tenemos que volver a nuestro esquema. Resulta que la consecuencia es distinta porque en el error de tipo causalista encontramos que recae sobre la culpabilidad. Es decir, que al excluirse, por ejemplo, en un error invencible, el error va a excluir la categoría dogmática de la culpabilidad. Mientras que en el finalismo el problema se va a presentar en la tipicidad. Es decir, que si se presenta un error que excluye la tipicidad, pues entonces ni siquiera vamos a tener injusto penal. Ni siquiera vamos a tener injusto penal. Entonces, en el error invencible que vamos a solo de culpa. A ver, me está saliendo una anotación sobre internet. Se excluye el dolo y se excluye la culpa. Rojo y rojo. Entonces acá vemos que si ven, los errores se solucionan de igual manera, tanto en el esquema causalista, en los esquemas causalistas como en el esquema finalista. La diferencia radica en la categoría dogmática que se ataca, porque mientras en el causalismo todo este problemita se encuentra en la culpabilidad, en el esquema finalista todo este problemita se encuentra en la tipicidad. Ahora vamos entonces con el error de prohibición, y aquí sí vamos a tener unas consecuencias muy distintas dependiendo del esquema que estemos analizando. En el esquema causalista vamos a tener que el error de prohibición, si es vencible, se soluciona de igual manera a lo que vimos arriba, y si es invencible se soluciona de igual manera a lo que vimos arriba. ¿Por qué razón se soluciona de la misma manera? Porque ese error también está atacando toda la estructura del dolo. Es una antítesis del dolo. Y como se encuentra además en la misma categoría dogmática que habíamos hablado antes, porque todo se encuentra recargado a la culpabilidad, pues entonces la solución va a ser la misma. Lo que está cambiando es el elemento del dolo sobre el cual recae el error. Pero acá llegamos a un punto importante donde definitivamente sí vamos a encontrar una diferencia, y es en el error de prohibición en el esquema finalista. Y vamos a compararlo con esto. Como nosotros sacamos, entre comillas sacamos, la conciencia de la antijuridicidad, sobre lo cual recae el error de prohibición, y lo dejamos aquí, y mandamos este dolo hacia acá, entonces los errores de prohibición no van a recaer sobre la tipicidad, como efectivamente recaía sobre la tipicidad este error de tipo en el esquema finalista. Este error
entonces sí va a mantenerse dentro de la culpabilidad, pero como ya es de naturaleza distinta este elemento, pues entonces las consecuencias no van a ser la misma que en los esquemas causalistas, donde el error de prohibición excluye el dolo, subsiste la culpa, excluye el dolo, excluye la culpa, porque el problema de la conciencia de la antijuridicidad ya no es un problema de dolo y culpa. Ya es un problema de un elemento de una naturaleza distinta. Entonces aquí vamos a tener que si el error es vencible, o mejor vamos a empezar por el error invencible. Si el error es invencible, este error que sobre esto que está aquí, que estoy señalando, pues lo que va a suceder es que se va a excluir completa la categoría dogmática de la culpabilidad. Ante un error invencible, no hay culpabilidad. Culpabilidad, que es distinto de culpa, se va a excluir. No hay culpabilidad. Y en eso, por supuesto, sí es igual a el error de tipo invencible del causalismo, donde también se excluye la culpabilidad, o el error de prohibición invencible, donde también se excluye la categoría dogmática de la culpabilidad. Sin embargo, cuando el error es invencible, cuando el error es posible vencerlo, aquí, entonces ya no va a ser un problema de que va a excluir la culpabilidad, no, de ninguna manera. Aquí lo que va a suceder es que hay un reproche disminuido. Un reproche disminuido. ¿En dónde se va a materializar este reproche disminuido? En la pena. En la pena. Es decir, que la pena podrá obtener una rebaja que en Colombia es de hasta la mitad. Y eso lo vamos a revisar entonces después del break, para poder, ya entendiendo cómo se solucionan estos errores, cuáles son los problemas que se presentan y cuál es el problema del llamado remanente culposo. Entonces vamos a hacer un break a las 9, como siempre lo hacemos, pero, o antesito, pero entonces voy a dejar esto aquí para que ustedes lo vean en el break, entiendan, y ustedes ahora me preguntan si tienen alguna duda sobre estos errores y sobre cómo se solucionan. Pero entonces sí me devuelvo a dejar claro esto. Porque esto que tenemos aquí, sobre todo en cuanto al aspecto normativo, lo vamos a mencionar, sobre el elemento especial normativo, lo vamos a mencionar ahora que hablemos en concreto de errores a lo largo de toda la teoría a lo largo de toda la estructura del delito. Además que vamos a hablar de un error muy especial y de la forma en que se soluciona. El compañero preguntaba sobre los elementos especiales normativos y los elementos especiales subjetivos. El elemento especial subjetivo hace referencia a un ánimo distinto del dolo y de la culpa. El dolo es un ánimo, por supuesto que el dolo es un ánimo, pero es un ánimo distinto, un ánimo que está contenido en el tipo. Cuando el tipo penal de inducción a la prostitución dice el que induzca, y luego dice, bueno, el verbo rector es inducir, es decir, el dolo de la inducción a la prostitución es el dolo de inducir. Ese es el verbo rector. Ahí radica la esencia del dolo. En el tipo penal de homicidio dice el que matare a otro. Ahí lo que te está diciendo es que el dolo debe ser un dolo de matar. En las lesiones debe haber un dolo de lesionar. En el acceso debe haber un dolo de acceder. Y encontraremos tipos penales que tienen múltiples verbos rectores. Entonces el dolo podrá referirse a cualquiera de estos. Hay un tipo penal, el que porte, trafique, fabrique y lo que sea armas o municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Entonces, un dolo puede ser portar, que es una cosa, el otro dolo puede ser traficar, el otro dolo puede ser fabricar. Lo mismo pasa con el porte, tráfico de estupefacientes. Una cosa es portar el estupefaciente
y otra cosa es traficar el estupefaciente. A eso hace referencia el dolo. Sin embargo, en algunos tipos penales hay un ánimo distinto del dolo que también se exige para que se configure el tipo. En el ánimo, algunos son implícitos y otros son explícitos. En el tipo penal de la inducción a la prostitución encontramos un ánimo explícito clarísimo. Se encuentra en el mismo tipo penal, dice el que con ánimo de lucro. En algunos otros tipos penales dice el que para sacar provecho. En la inducción a la prostitución no bastará entonces con que tengamos dolo de inducir, sino que además de eso tenemos que cumplir con esta exigencia, con el elemento especial. Yo quiero inducir, pero para lucrarme. Es muy distinto. Cuando yo digo el que sedujere personal de las Fuerzas Armadas con el fin de cometer el delito de rebelión, el dolo es de seducir. El dolo es de seducir, pero el tipo penal me exige que esa seducción del personal de las Fuerzas Armadas, y no van a creer que es seducción de enamorar al personal de la Fuerza, no. Simplemente atraerlos, convencerlos, buscar convencerlos de qué. Debe haber un fin específico, con el fin de cometer el delito de rebelión. Normalmente, algunas veces los fines en sí mismos no son conductas reprochables. Pero el ánimo de lucro no es una conducta reprochable. El ánimo de lucro se convierte en una conducta reprochable si lo unimos al dolo. En el caso de la seducción, pues entendemos que el mismo fin también podría ser un delito. Entonces eso se llama adelantamiento de las barreras de punibilidad, y lo que se está haciendo ahí es tipificando un acto preparativo, que eso lo voy a tocar al final, un acto preparativo de un delito se está elevando a delito autónomo. Pero bueno, eso lo vamos a analizar en detalle. Y los elementos especiales normativos hacen referencia a especiales conceptos jurídicos que no son susceptibles de entender por la simple sensopercepción. O sea, con una simple lectura cualquier persona lo puede entender. Algunos son muy fáciles. Por ejemplo, ¿cuál es fácil? La palabra mueble en el tipo penal de hurto. El que se apodere, entonces el dolo es de apoderarse de cosa mueble ajena. Entonces tenemos el dolo de apoderar, tenemos el concepto de mueble, que tendríamos que irnos a la regulación civil para poder determinar qué significa mueble en el mundo del derecho, que son las cosas susceptibles de moverse de un lugar a otro. Bueno, ustedes saben más que eso que yo, porque ustedes seguramente vieron bienes y obligaciones y todo este cuento. Hay otros que son mucho más complejos. Por ejemplo, cuando se habla de, creo que eso se llama monopolio de arbitrio rentístico, una cosa así. Digo, ¿qué es eso? Nosotros tenemos que irnos a otro campo del derecho que nos define qué es eso. Nosotros no podemos definirlo por la simple sensopercepción, por el lenguaje simple. Muchas cosas en el mundo del derecho reciben un lenguaje distinto al que se le da por el común de las personas. Entonces, ese lenguaje distinto puede en ocasiones estar configurando de un tipo penal un elemento especial normativo. Y yo les pongo un ejemplo que escuché hace poco, pues siempre lo había pensado, pero recordé ese ejemplo. Es que cuando usted le dicen en la calle, lo tropiezan, qué sé yo, van caminando en una fila y lo tropezaron, la persona lo que le puede decir, o lo que usted puede decir es: discúlpame, fue sin culpa. Fue sin culpa. Y en realidad lo que esa persona está queriendo decir es que fue sin dolo. Porque en realidad fue con culpa, porque fue una violación del deber objetivo de cuidado. Entonces ese ejemplo se lo pongo para que entendamos que el derecho en ocasiones se da sus propias definiciones, y en ocasiones necesitamos esas propias definiciones para poder entender un tipo penal. Y para poder entenderlo, entonces acudimos a esa figura de elemento especial normativo. Buscamos la definición, sea dentro del mismo Código Penal, como sucede, por ejemplo, con el acceso, que está definido dentro del mismo tipo penal. Creo que el acoso también está definido en el mismo tipo penal, no, en el mismo Código Penal,
El acceso está definido en el mismo Código Penal. Entonces, muchas veces lo encontramos en el mismo cuerpo normativo, muchas veces nos tenemos que ir a otra área del derecho para que nos defina qué es eso. Entonces, sobre esos elementos especiales normativos, ahorita vamos a hablar en cuanto a los errores de tipo. Nos vamos a un break y venimos con preguntas acerca de esto. Nos vemos a las 10, a las 11, para que sean 10 Doctor, ¿me minutos. puede resolver una preguntita, por favor, antes del break? De una, claro Listo, que sí. profe. Estamos hablando de los errores de prohibición. En los errores de prohibición en la teoría finalista, esos van en la parte del vencimiento, ¿va es en la antijuricidad o en la culpabilidad? ¿Cuál? Disculpa. El error de prohibición. En la teoría finalista, el error de prohibición cae sobre qué categoría dogmática, sobre la tipicidad o la El antijuricidad. error de sobre la culpabilidad, ¿no? El Sobre error, la me está hablando culpabilidad. del error de prohibición. Si me está hablando del error de Error de prohibición, mira que el prohibición, error de doctor. prohibición se produce sobre la... Sí, el Sobre la error de prohibición se culpabilidad en produce la sobre la categoría conciencia de dogmática de la la culpabilidad. antijuricidad. Como ese elemento, conciencia de ¿Antijuricidad? antijuricidad, va a la culpabilidad, el error recae y afecta a la culpabilidad. Mientras que el error de Listo, tipo, doctor. como el de este dolo verde, vino acá, recae sobre la tipicidad. Sin embargo, vamos a ver un error especial que se produce por aquí en la antijuridicidad y vamos a ver cómo se soluciona. Pero eso es sencillo. Entonces nos vemos a Listo. la... Listo, doctor. Pero va a las sobre la 15, a categoría las de la 15. dogmática, la antijuricidad. No. El error sobre la conciencia de la antijuricidad recae sobre la categoría dogmática de la culpabilidad. Mira aquí donde está ubicado. Si el error se produce aquí, yo no puedo tratarlo aquí. No puedo excluir la antijuridicidad. Yo lo que tengo que excluir es la culpabilidad. Porque la conciencia de la antijuridicidad, no la antijuridicidad, sino la conciencia de la antijuridicidad, se encuentra ubicada en la categoría dogmática de la culpabilidad. Por eso es que yo le decía, dependiendo, hay que pensar sistemáticamente, dependiendo de dónde se ubique el elemento, sobre esa categoría va a recaer el error. El error de tipo recae sobre la tipicidad porque se encuentra aquí, en el dolo. Pero el error sobre la conciencia de la antijuridicidad recae sobre la culpabilidad. Ahorita tocamos un error que se produce por aquí y vamos a ver si se resuelve acá en la tipicidad o se resuelve acá en la culpabilidad, pero eso es otro error. Entonces, bueno, nos vemos a las 9:15. Gracias, doctor. Bueno, pues. Vale, muchas gracias. Bueno, perfecto. Gracias, doctor Caballero.
volvimos. Sí, señor. Sí, profesor. Estamos en línea ya. Estamos Listo. en- Vamos entonces a continuar. Yo pongo esto en silencio. Para entonces explicar algunas situaciones en concreto sobre el error de provisión, lo vamos a entender a partir de ese esquema. Voy a apagar mi cámara para empezar a escribir acá. Le doy compartir. Listo. Volvamos a este punto. Ya entendimos cómo se solucionan estos errores. Vamos a ir borrando para que no quede todo esto tan... Y volvamos a este punto. Ok, estando ubicados nuevamente aquí, vamos a hacer algunas consideraciones muy importantes. Yo les recordaba que aquí en los esquemas causalistas, el error no es denominado ni error de tipo ni error de prohibición. Son denominados errores de hecho y errores de derecho. Pero para el ejercicio utilizamos esta denominación. Y acá vamos a recibir al error de tipo en el tipo y al error de prohibición en la antijuridicidad. ¿Qué podemos entender acá? Normalmente, el error de prohibición, vamos a empezar a escribir por acá, error de tipo. Normalmente el error de tipo coincide con la denominación de error de prohibición. Perdón, el error de tipo normalmente coincide con la definición de error de hecho, normalmente. El error de prohibición normalmente coincide con la definición de error de derecho. Pero vamos a ver que no siempre se da de esa manera. Si nosotros nos ubicamos aquí, resulta que nosotros podemos errar sobre la conciencia de la antijuridicidad de muchas maneras. ¿Cuáles son esas muchas maneras? Podemos estar errando, o atención a esto sí sería bueno como que lo escribieran por ahí en una notica. Como vamos a errar sobre una norma, aquí vamos a errar sobre una norma, podemos estar errando sobre la existencia de la norma. Sobre la existencia de la norma, sobre la interpretación de la norma, sobre el alcance o la vigencia de la norma. Sobre la vigencia, sí, dijimos vigencia, sobre la validez de la norma. Sobre la validez de la norma. A estos errores, sobre la existencia de la norma, sobre la interpretación, sobre el alcance, sobre la vigencia, sobre la validez, que nos hacen creer que nuestro actuar no está prohibido, a estos los vamos a llamar errores directos. Y ya les explico por qué. Sin embargo, hay unos errores que son indirectos. Acabo de cometer un error, señores, pero para corregirlo, vamos a cambiar esto. Yo les venía hablando del error de prohibición, no el error de tipo.
tenemos error de prohibición. Y error de tipo. Entonces, estos errores son considerados directos. Ahora vamos a ver unos errores indirectos de prohibición sobre la existencia de una causal de justificación, sobre los límites de la causal de justificación. Y ojo que tenemos uno acá que le llaman por su sigla EPOCAR, pero eso no debería ser llamado así, eso se escucha feo, pero aquí lo vamos a ponerle la sigla. Error en los presupuestos objetivos de la causal de justificación. Vamos a ponerle rojo porque sobre ese error vamos a volver luego más tarde. Y los errores de tipo pueden ser sobre hechos que componen la descripción típica o sobre los elementos especiales normativos. ¿Okay? Entonces, si nosotros nos damos ¿Me cuenta, repite, por favor? Qué pena. el último error de tipo, Sí, señor, que aplican sobre qué, perdón. ok, este error de tipo que se produce acá donde tengo el cursor, puede producirse sobre los hechos, o sea, sobre esta descripción típica, pero sobre hechos que componen la descripción típica, o puede darse sobre elementos especiales normativos. Entonces, fíjense que no siempre el error de tipo coincide con el error de hecho, porque este error que se encuentra aquí, que es un error sobre un presupuesto, sobre un elemento especial normativo, en realidad es un error de derecho. El ejemplo más fácil, error sobre la ajenidad de la cosa. La ajenidad es un concepto jurídico, lo ajeno, desde el punto de vista jurídico. Eso es un concepto jurídico. Pero así vamos a encontrar errores normativos si nosotros empezamos a leer el Código Penal. Ah, mire, aquí hay una definición que yo no la conozco, tiene su propia definición en el derecho y resulta que yo erré sobre eso. Fíjense que es un error de derecho, pero ese error está en el tipo. Antes, todos esos errores se encontraban aquí, de hecho, de derecho, tenían la misma consecuencia. Se diferenciaban, pero sin que tuvieran unos efectos prácticos. Pero acá vamos a tener normalmente los errores de hecho, pero podemos encontrar también errores de derecho. Y acá, en el error de prohibición, si ustedes analizan, si yo erro sobre la existencia, sobre la interpretación, sobre el alcance, sobre la vigencia, sobre la validez de una norma, o sobre la existencia de una causal de justificación o sus límites, yo estoy errando de derecho. Es decir, que también lo normal es que los errores de derecho se produzcan y se califiquen como errores de prohibición. Yo les decía que estos de acá son errores directos y estos acá son errores indirectos. ¿Por qué unos son errores directos y otros errores indirectos? Porque aquí entre el sujeto y la norma no hay nada que se interponga que lo haga errar. El sujeto erra directamente sobre la norma. Porque cree que existe, porque cree que la está interpretando bien y resulta que no. Resulta que creía que tenía un alcance que efectivamente la norma no tiene, o que la norma ya no estaba vigente, o que la norma no era válida, sé yo. No hay interposición, no hay barrera entre la norma y el sujeto, por eso se erra directamente. Sin embargo, en los indirectos vemos que hay circunstancias de hecho que lo hacen errar. Hombre, yo creo que en determinado momento, de acuerdo a este hecho, yo creo que existe una causal de justificación. Noyer usa un ejemplo que es lo que denominamos ius corrigendi. Entonces él dice una frase, bueno, el vecino que le pegó al niño malcriado, porque para niño grosero cualquiera es padre. Pues sí, puede existir la creencia que
que eso es una causal de justificación. Que porque el niño es grosero cualquiera lo puede corregir. Pero hay una circunstancia de hecho. Ahora, estos siguen siendo errores de derecho. Llegamos a que yo le decía que algunos le denominan EPOCAR porque, aunque aquí dice EPO-CJ, como el Código Penal lo extiende no solo a causales de justificación como legítima defensa o estado de necesidad, se extiende a errores en los presupuestos objetivos de la causal de ausencia de responsabilidad, AR. Ese error se produce por aquí en la antijuricidad y vamos a ver cómo se soluciona. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sobre todo sobre errores de prohibición, errores de tipo. Creo que estamos bien, vale. Disculpe, profe, la última. Errores presupuestales objetivos en las causales de juricidad, antijuricidad, perdón. De causales de justificación. Ah, Pero de eso se justificación. extiende. Sí, pero ahora vamos a leer entonces unas cositas. En el Código Gracias, Penal, profe. por favor, alguien que tenga ubicado por ahí el artículo 32. Artículo 32. Entonces vamos a ver. Hay unas teorías, dígame. No, doctor, que el artículo 32, que para cuando lo necesite, que ya lo tengo ubicado. Ah, bueno, gracias. Ya lo vamos a necesitar. Por favor. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay unas teorías que ustedes las van a leer del libro que ya se les colgó. La teoría del dolo, la teoría de la culpabilidad, para que ustedes lo entiendan, no vamos a gastar tiempo en esas teorías. Que básicamente lo que dice una es que la conciencia de la antijuridicidad hace parte del dolo, es decir, esto, entonces hace, digamos, todo entonces hace parte del dolo. Y otras que dicen, no, que la conciencia de la antijuridicidad va por aquí y el dolo va por acá, la teoría de la culpabilidad. Y dentro de esa teoría vamos a encontrar una forma de solucionar ese error en los presupuestos objetivos de la causal de justificación. Vamos a ir con el artículo 32, numeral sexto, legítima defensa. ¿Quién por favor me lo puede leer? Vamos a ver un momentico primero. Yo, Ok. numeral sexto. Sí, por favor. Necesidad de defender un derecho propio o ajeno. Bueno, para un momentico ahí. Vamos por parte. Sobre por la necesidad. Entonces vamos a tener primero como requisito subjetivo el ánimo de defenderse, ¿cierto? Ánimo de defensa, pero eso tiene una explicación más compleja para decir que ese ánimo de defensa no se exige en Colombia. Ahora, en los presupuestos objetivos decimos defender, listo, defender que un derecho, y ese derecho puede ser propio O ajeno. o ajeno. Listo, luego que viene. Contra injusta agresión actual o inminente. Ok, agresión. Entonces tenemos una agresión. Esa agresión sí o sí debe tener una característica, debe ser injusta. Y le pongo un ejemplo de una agresión justa. Cuando se materializa una orden de captura, me están agrediendo, claro que me están agrediendo, no me tienen que agredir a golpe, pero cuando me están doblando un brazo para ponerme una esposa, cuando yo salgo corriendo y me taclean y me tiran al suelo, por supuesto que es una agresión, pero es justa. Entonces, en la legítima defensa que tenemos, voy a poner aquí LD. Y esa agresión injusta puede ser que actual o Inminente. Okay. ¿Y qué más dice el artículo? Siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Entonces aquí tenemos proporcionalidad. Listo. Vamos entonces a hablar sobre estos presupuestos. Resulta que esto es una causal de justificación. Se encuentra aquí en la antijuridicidad. Resulta que si yo erro sobre uno de estos presupuestos objetivos,
se puede estar configurando entonces un error en un presupuesto objetivo de causal de justificación. Por ejemplo, yo creo, cuando mi enemigo, ese es otro ejemplo de cátedra, mi enemigo se encuentra conmigo, y resulta que se está sacando algo del bolsillo de atrás, yo creo que es del cinto del pantalón, y yo inmediatamente saco un arma y disparo en 3 ocasiones, lo cual le causa la muerte. Resulta que yo creía que el sujeto me iba a agredir, era inminente la agresión, pero luego cuando revisamos el cuerpo nos encontramos que el sujeto lo que traía era una carta donde me pedía perdón y que quería reconciliar conmigo. Hay un caso muy famoso en Colombia, y no voy a entrar a decir qué fue efectivamente lo que ocurrió, sino de que a partir de ahí puede surgir una discusión, que es el caso del grafitero. No sé si ustedes alguna vez han escuchado ese caso. En el caso del grafitero, ¿qué vemos? Lo que dicen, no sé, y además que tampoco he leído completo ni el expediente, ni si hay sentencia o no. Lo que Pero lo, ese caso, doctor Caballero, ese caso yo lo trabajé cuando trabajaba en la Fiscalía General de la Nación. Entonces tengo lo que quieran, reconstrucción y todo, lo podemos compartir. sí, vamos Entonces, a ¿ese fue el compartir. que pasó en Bogotá? Sí, Diego Felipe Becerra. Sí. Entonces, en ese caso, lo que no sé, y el doctor Diego me corregirá si no fue así, pero digamos, vamos a tomarlo como ejemplo. Vamos a incluso especular un poco. Cuando a ese señor le disparan, el señor lo que se estaba sacando, si mal no estoy, era uno de sus aerosoles, de sus aerógrafos. Igual si el caso no es así, no importa. Asumamos que un grafitero, la policía le apunta y el señor se está sacando del cinto de su pantalón un aerógrafo para mostrar que lo que tiene es un aerógrafo, y resulta que los policías están convencidos y creen en ese momento que lo que va a sacar es un arma y va a disparar. Entonces ellos creían que estaban ante una agresión, pero resulta que no lo estaban. O yo puedo errar creyendo, si vienen unos señores de civil a capturarme en una operación encubierta, yo creo que la agresión es injusta, y yo me defiendo de esa agresión creyendo que es injusta, y resulta que era un procedimiento de captura, entonces yo estoy errando sobre un presupuesto objetivo de una causal de justificación. ¿Cómo se soluciona eso? Y yo les digo, primero hay que hablar de la naturaleza de ese error. Y ese error se presenta mucho. El error en el presupuesto objetivo. Y acá vamos a ir o de la causal de justificación o de la causal de ausencia de responsabilidad. Ese error, por su naturaleza, se los puedo asegurar, es un error de prohibición, pero no siempre se ve como error de prohibición, o no siempre se soluciona como error de prohibición. Es un error de prohibición indirecto de su naturaleza, porque si nosotros analizamos, el sujeto cuando erra, en realidad lo que está creyendo es que su actuar en esa circunstancia le está permitido porque se está en presencia de una causal de justificación. No sobre la existencia de la causal. Sobre la existencia de la causal no hay error, porque lo que se cree y se sabe, y efectivamente se está en lo correcto, es de que existe una legítima defensa. Ahora, lo que se cree es que hay una circunstancia de hecho concreta que hace que yo pueda actuar en esa causal de justificación que efectivamente sí existe, y pueda que yo conozca los límites. Entonces hay una teoría que dice hacia dónde mandamos esto. Y ustedes van a leer en el libro, ¿no? Si es teoría de la culpabilidad limitada, si es teoría de la culpabilidad estricta. Pero yo se los voy a resolver cuáles son las formas en que les voy a comentar la forma en que se resuelve ese error, y vamos a verlo en el Código Penal colombiano. Entonces tenemos, por un lado, una teoría que dice, no, este error lo vamos a resolver como se resuelven todos los errores de prohibición.
Y hay otra teoría que dice, no, señor, esto lo vamos a resolver como error de tipo. Y fíjense que esto es un error de prohibición en su naturaleza, pero es un error de hecho. Es decir, que no todos los errores de prohibición son errores de derecho. Cuando yo creo en el caso, o para usar el caso del grafitero, cuando alguien cree que va a sacar un arma para disparar, yo estoy errando sobre un hecho. Yo no estoy errando sobre una norma. Entonces algunos dicen, bueno, esto lo vamos a mandar y lo vamos a tratar como los demás errores de prohibición. Y esto tiene muchas consecuencias prácticas. Y otros dicen, esto lo vamos a trabajar como error de tipo. Ahora, si esos errores son, si ese error en el presupuesto objetivo, si yo podía vencerlo, o si podía no vencerlo, va a tener consecuencias distintas de acuerdo a lo que ya nosotros hablamos. Si este error en particular, que por su naturaleza es de prohibición, lo trabajamos como error de prohibición, como los demás errores, ¿cuáles serían entonces las consecuencias? Voy a preguntar, profesor Diego, vamos aquí, excúseme el atrevimiento, pero vamos aquí a regalar por lo menos una décima para el parcial. Si este error que está aquí, yo lo veo en la culpabilidad, es decir, que lo trabajo como los demás errores de prohibición, ¿qué respuesta hay que dar si el error es vencible y si el error es invencible? Doctor, ¿Sí? buenos días. Si el error fuera resuelto como error de prohibición, ¿Sí? se haría un reproche disminuido respecto a la pena, si fuera vencible. ¿Sí? Porque esto lo venimos a analizar en la culpabilidad. Y si fuera vencible, sería en la tipicidad, sería, bueno, ahí sí me confundí, doctor. Pero si fuera vencible, sí sería como un reproche disminuido frente a la Y pena. si fuera invencible por su ubicación, ¿qué sucedería? Y si fuera invencible, no habría dolo ni habría culpa. Y podría hasta no existir. No existe la culpabilidad. Ok. Bueno, ya entre todos resolvieron, así que no hay a quien regalarle la décima. Y ahora venimos con otra pregunta a ver quién la gana. Pero entonces, si el error es vencible, aquí, si el error es vencible, claro, ella lo dijo muy bien, el reproche es disminuido. ¿En cuánto va a disminuir ese reproche? No sé, no sabemos. Eso depende del legislador, que será quien determinará a partir de su política criminal, aunque aquí no hay ni política criminal en este país, va a determinar cuál va a ser la rebaja. Ya lo vamos a ver en el Código Colombiano. Entonces acá, si lo trabajamos en la culpabilidad y es vencible, vamos a poner primero los vencibles, entonces el reproche será disminuido. Si es invencible, miren la ubicación dogmática. ¿Qué se va a excluir? La categoría dogmática de la culpabilidad. Es decir, no habrá culpabilidad. No habrá culpabilidad. Esto no lo vayan a... Cuando lo copien, pongan culpabilidad completo, después no vayan a confundirse con culpa. Ahora, si este error en los presupuestos objetivos de la causal de justificación lo vamos a resolver como error de tipo, entonces tiene unas consecuencias. Ahora, pregunto, aquí vamos otra vez, ¿quién va a resolver esto? Si el error es vencible o es invencible. Si ese error lo trabajamos como error de tipo, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Quién abre el micrófono? Yo, Tatiana. doctor. Doctor. Dígame. Si según la tipicidad en la teoría finalista, no habría, si ese error es vencible, no habría dolo, pero sí habría culpa. Y si es un error invencible, no habría dolo ni culpa. Eso, esa respuesta está muy bien, y si no hay dolo ni culpa, entonces no se cumple con una exigencia del tipo, que es el tipo subjetivo, y por tanto no habría tipicidad. Eso está muy bien. Entonces, si se resuelve, si el error es vencible, no hay dolo, pero hay culpa.
Y si es invencible, pues no hay tipicidad. No hay tipicidad. Entonces vamos a ver dos temitas sencillos para culminar esta clase de hoy. ¿Cómo ve el Código Penal colombiano estos errores y el problema del remanente culposo? Para poder entender por qué el código lo trabaja de una manera y no de otra. Yo les voy a explicar algo. Nos vamos a un delito sexual y les voy a poner un ejemplo de error de tipo en un delito sexual. Resulta que hay una niña, bueno, hay un tipo penal que es el acceso carnal abusivo en menor de 14 años. Se presume que un menor de 14 años no tiene la capacidad de decisión sobre su libertad, sobre su integridad sexual. Por tanto, las relaciones sexuales con menores de 14 años pues estarán proscritas. Cuando de pronto escuchen en una novela que dicen, no, pero es que era menor de edad. No, lo que importa no es que sea menor de edad, sino que sea menor de 14. Es decir, si usted tiene un noviazgo, ustedes que están empezando la universidad, bueno, deben ir como en cuarto semestre, no sé, están empezando, o tienen algún primo, bueno, que tiene una relación con una señorita de 16 años, de 15 años, pues en realidad no está cometiendo ningún delito, o por lo menos no está cometiendo ese delito, el acceso carnal abusivo, ¿no? Por si comete un acceso carnal violento o un acto sexual, ya eso es otra cosa. Pero resulta que alguien puede estar saliendo con una supuesta novia de 13 años, pero resulta que por sus hormonas, resulta que por su apariencia física, e incluso podríamos decir que falsificó una tarjeta de identidad o una contraseña, puede parecer de 18 años, la persona cree que está con una mayor de 14. Y esa persona efectivamente, pues, tiene relaciones, más, vamos a decir que tiene un noviazgo. Aunque dolo no es igual que mala fe, aquí vamos a decir que ni siquiera hay una mala fe, de ninguna manera, ninguna manera. Resulta que esa persona puede saber que hay una norma que prohíbe ese tipo de relaciones con menores de 14 años. Pero en las circunstancias concretas, ese señor puede creer que lo que está haciendo no es acceder a una menor de 14 años. Él cree que está accediendo a una mujer de 16 o de 17 años. Entonces, aquí, ¿qué se presenta? ¿Error de tipo o error de prohibición? ¿Quién me dice? Error de tipo, profesor, porque es un hecho. Okay. Doctor, yo pienso que es error de prohibición, porque se excluye la culpabilidad. Bueno, aquí, ¿qué sucede? Hay, digamos, bueno, definitivamente no es un error de prohibición. Ahora, sí es un error de tipo, pero el error de tipo no se da porque, no miento, sí, así fue. La persona está errando sobre la edad de la persona, sobre la apariencia lo lleva a un error. Pero no es un error de tipo porque recae sobre un hecho, porque también puede haber un error sobre un hecho que sea de prohibición. Entonces ahí el compañero tiene que hacer una pequeña precisión, porque está errando sobre un hecho contenido en la descripción típica. ¿Ya? Yo puedo estar errando sobre un hecho que me lleve a que sea un error de prohibición, pero en este caso sí es un error de tipo porque está errando sobre algo que está contenido en la descripción típica. Ahora, la solución, ¿cuál sería? Ya la dijimos ahorita. Si el error es invencible, no habrá ni dolo ni culpa, se excluye la tipicidad, listo, no hay responsabilidad. Vamos a suponer que de ninguna manera esa persona podía concluir que era una menor de 14 años. Es invencible. Ahora, y si el error es vencible, ¿cuál es la solución? En ese caso. No hay dolo, pero sí hay culpa, doctor. Ok, entonces Profe, vamos a... yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que esa discusión de la que usted estaba hablando, yo la escuché el fin de semana pasado, la dieron por un live, precisamente Colegio de Penalistas de Colombia, la dictó la doctora Liliana
ahí estaba hablando de un principio que se llama iure sed iure, que quiere decir que pues, respecto a la edad del sujeto pasivo no procede pues como discusión o debate al respecto. No, ese principio por lo que puede afectar es que, digamos, si es una presunción de derecho, que la persona no puede decidir sobre su sexualidad siendo menor de 14 años, no podemos decir, ah, no, pero es que aunque es de 13, es bastante madurita, ella ya comprende. No, la presunción es de derecho. Es decir, menor de 14 no puede decidir sobre su sexualidad. Ahora, yo sí puedo errar sobre la edad de una persona. No se me puede presumir de derecho que en una circunstancia concreta yo conozca que esa persona tiene menor de 13 si definitivamente por su apariencia física aparenta 17. Incluso por eso puse el ejemplo de que falsificó una tarjeta de identidad o falsificó una contraseña o incluso una cédula. Eso sucede y ha sucedido. Es más, yo me comprometo a mandarle con el profesor Diego una sentencia, y si mal no estoy, fue una decisión en medida de aseguramiento donde un amigo mío de Cartagena discutía ese asunto. Y decía un momento, pero es que aquí podemos estar en presencia de un error de tipo, creo que fue en sede de medida de aseguramiento, que es más difícil conseguirlo. Si yo creo la presunción de derecho puede recaer, porque no admite prueba en contrario, que esa persona menor de 14 años no tiene la capacidad de decidir. Lo que no se puede presumir de derecho es que yo conozco la edad, porque eso es imposible. Eso va contra la naturaleza misma del ser humano. Yo sí puedo errar creyendo que una persona tiene más edad. O puedo errar creyendo que una persona tiene menos edad. Lo que pasa es que eso no es relevante para el derecho penal. Porque, entre otras cosas, si yo erro y una persona, estoy con una mujer de 17 años, pero yo creo que tiene 12, porque a veces pasa. Y usted dirá, uy, pero qué tipo tan malo. ¿Cómo es posible? Está teniendo relaciones sexuales creyendo que está con una menor de 14 años. Ese es un depravado. Ah, sí, listo. Ahí hay de valor de acción, pero no hay de valor de resultado. Y si no se lesionó el bien jurídicamente tutelado, en ese caso, porque pues la mujer ya tiene 17 años, o 18, 19, lo que sea, pues en realidad ahí no habría responsabilidad. Pero al revés sí puede suceder. Entonces, ¿qué pasa? Ahí si el error es invencible, ¿qué sucede? Lo que habíamos dicho, no hay dolo ni hay culpa. Ahora, yo me pregunto, si el error es vencible, me dijeron, se excluye el dolo y subsiste la culpa. ¿Podrían ustedes leerse 50 veces el capítulo de delitos sexuales y no van a encontrar un tipo penal culposo? O por lo menos nunca van a encontrar el que por culpa accediera abusivamente a una menor de 14 años. Y entonces, si yo excluyo el dolo, y yo voy a ver la culpa, pero en el código ese tipo penal no tiene una modalidad culposa, pues en ese caso tampoco habría responsabilidad, tampoco habría tipicidad, porque no podemos violar el principio de legalidad diciendo, ah, no, como esto no es dolo, entonces sancionémoslo por culpa. Sí, ¿cuál es la pena del tipo del delito culposo? ¿Cuál sería si no existe? No podemos violar el principio de legalidad. Además de eso, porque el sistema que opera en derecho penal es un sistema de números clausus. El mismo tipo te tiene que decir la modalidad de la conducta, distinto en derecho disciplinario, que tú lees una conducta y tú podrás decir, ah, no, si no es con dolo es con culpa. Y es posible que nosotros sancionemos disciplinariamente, por ejemplo, un prevaricato culposo, pero penalmente no existe el prevaricato. O por ejemplo, en los delitos contra la administración pública existe el peculado y existe el peculado culposo. En las lesiones existen lesiones personales y existen las lesiones culposas. En el homicidio también, pero no existe, por ejemplo, una injuria culposa. Resulta que yo, por una imprudencia, lancé una imputación deshonrosa, pero yo no tenía ánimo injuriante, entonces no hay dolo, perdón, no hay ánimo injuriante, pero de todas maneras también lo hice sin dolo, fue por una imprudencia. No, es que la injuria culposa no se sanciona, los delitos sexuales culposos no existen. Entonces aquí tenemos que analizar además si existe el remanente culposo. Vamos a leer entonces el artículo 32, numeral 10, por favor. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta
un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos. Paramos ahí un momento, paramos un momento ahí. Listo, esas son causales de simiente de responsabilidad. Gracias, Tatiana. Entonces, mira, tenemos el numeral de ¿cómo es que dice? ¿Se qué? Error Se obre. invencible. Ok, error invencible, ojo que estamos hablando de error invencible, es decir, que el error invencible sí excluye la responsabilidad. Sí, seguimos. De que no concurre en su conducta un hecho constitutivo, Mírenlo aquí. la descripción típica, Ok, mírenlo, hecho constitutivo de la descripción típica. ¿Y qué nos está diciendo? Que el error de tipo invencible excluye la responsabilidad. Y seguimos, o, dice, o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible, la conducta será punible cuando la ley la hubiere previsto como culposa. Cuando el agente obre... no, ya llegamos hasta ahí, vamos a llegar hasta ahí. Vale. Tatiana, gracias. Miren, entonces, ¿qué tenemos aquí? Excluye la responsabilidad cuando haya un error de tipo invencible. Eso lo dice ahí. Un hecho que constituye una descripción típica. Listo. Luego, dice, o que concurren hechos, algo así que configuran una causal que dice de ausencia de responsabilidad. Entonces, fíjense que yo ahorita les decía, hay este EPO CJ, error en el presupuesto objetivo de la causal de justificación, se reduce simplemente a esto, legítima defensa, estado de necesidad. Pero el Código Penal colombiano lo extiende ese error a la causal de ausencia de responsabilidad, es decir, que ese error que me lleva a creer que estoy en una circunstancia de inculpabilidad, en una situación o una causal de inculpabilidad, causal de justificación, causal de tipicidad, siempre se van a resolver como error de tipo. Entonces ahí se está cogiendo una teoría que dice que ese error de prohibición, por su naturaleza de prohibición, lo vamos a igualar al error de tipo. ¿Sí? Vamos a decir que, no vamos a decir que es un error de tipo, no, porque no lo es. Vamos a tratarlo, vamos a darle las consecuencias del error de tipo. Perfecto, entonces hay que mencionar aquí una cosita de por qué esas razones. Resulta que hay muchas razones, por ejemplo, extrasistemáticas, para que el Código Penal acoja esta teoría y mande este error de prohibición que se produce aquí, lo mande a tratarse como error de tipo. Recuerdo mucho las clases que me dio el presidente de la comisión redactora del Código Penal que tenemos, es decir, eso que ustedes están leyendo, tuvo una comisión redactora, eso no lo redactan los congresistas, sino que se contratan a unos expertos para que lo redacten y después los congresistas que lo aprueben. Carlos Arturo Gómez Pavalló decía, no, es que hay razones extrasistemáticas. Por ejemplo, como razón extrasistemática para tratar eso, un error, un criterio de justicia material, un tratamiento diferenciado. Podemos hacer una analogía que no siempre concuerda, que el error de hecho es error de tipo, por eso yo se lo explicaba ahorita, el error de hecho es un error de tipo y el error de derecho es un error de prohibición. Entonces una analogía que no es totalmente exacta, pero podría hacerse, o simplemente a partir de los conceptos de desvalor de acción y desvalor de resultado. ¿Qué sucede? Las consecuencias son muy distintas. Fíjense lo que pasa. Si yo este error que se produce aquí, sobre una causal de justificación, y aquí tenés el ejemplo de la legítima defensa, yo lo trato como error de prohibición, ¿qué va a suceder? Si es invencible, pues se excluye la culpabilidad, no hay responsabilidad, podría el injusto afectar un tema de responsabilidad civil. Pero bueno, en cuanto a responsabilidad penal, si el error es invencible, da lo mismo, porque primero por aquí no habrá culpabilidad y segundo por acá no habrá tipicidad. Y como se necesita que se cumpla con toda la estructura del delito, entonces simplemente no habrá responsabilidad. Pero si el error es vencible, aquí sí tenemos unos problemas graves. Porque si el error es vencible, aquí no subsistirá la culpa, perdón, no subsistirá el dolo. Me equivoqué. Si el error es vencible, entonces acá no será un problema de dolo culpa, sino que siempre habrá un reproche atenuado.
reproche atenuado. Pero si yo lo resuelvo, y aquí cuál es ese reproche atenuado, lo vamos a buscar ahora en el Código Penal. Creo que es el numeral 11. Y no tengo aquí el código a la mano. Y si lo mandamos acá, pues en primer lugar, si es invencible, ya sabemos que no habrá tipicidad. Si es vencible, hay dos soluciones. La una es que se excluye el dolo y subsista la culpa, y normalmente la pena por el delito culposo es menor que la mitad del delito doloso. Y ya vamos a leer para que entiendan por qué hablo de la mitad. Pero además de eso, si no hay remanente culposo, aunque el error sea vencible, tampoco se va a sancionar. Y entonces, si nosotros vemos que este sujeto es más responsable, si partimos de una ética de la responsabilidad, este sujeto, cuando se encuentra aquí, el sujeto no desconoce el derecho, como si lo desconoce el que comete un error directo o uno de estos errores indirectos, sino que entre el sujeto y la norma hay una circunstancia de hecho que le permite creer que está actuando de una manera permitida. De una manera permitida. Es un sujeto más responsable que el que ignora la norma, por supuesto. Está convencido de que lo están agrediendo. Sí, totalmente podemos reprochar, no, pero es que mató a otra persona o lo lesionó. Sí, pero es un sujeto más responsable, porque lo que lo lleva a errar es algo que se interpone entre él y la comprensión de esa norma. Entonces, aunque por su naturaleza sea de prohibición, hombre, vamos a sancionarlo de manera más benévola y vamos a mandarlo aquí a que sea un problema de tipicidad a partir de la regulación del error de tipo. Y me despido respondiendo algo que habían puesto por ahí. Voy a cerrar entonces. Este fue el final. Y activar cámara. Un segundo. Voy a despedirme entonces leyendo algo que había visto en el chat. Algo que había visto en el chat. Que era que alguien me decía, no sé quién es Jairo Barón, pero alguien me decía que ahí no procede la ignorancia, que por la ignorancia de la norma no excluye su responsabilidad. No, lo que dice ese principio, que yo diría que es hasta un principio general del derecho, es que no lo excluye de su cumplimiento. Es decir, si usted ignora la norma, señor, no importa, usted tiene que cumplirla. Ah, no, es que yo le ignoro. ¿Cuántas normas ignoramos? Imagínense, si eso fuera así. Sin embargo, lo que se está diciendo acá es que si usted ignora la norma y esa ignorancia de la norma, entonces se da a partir de un error de prohibición invencible, lo que no hay es responsabilidad penal. Pero eso no quiere decir que entonces usted siempre podrá desconocerlo. Claro que no. El derecho lo invita a que usted conozca las normas y las cumpla. Pero una cosa es esa y otra cosa es decir que no existe, o que, perdón, que debe existir responsabilidad penal. Además, porque el derecho penal es la última forma de intervención del Estado en la vida de los ciudadanos. La última ratio. Eso puede acarrearle una responsabilidad civil, una responsabilidad de cualquier otro orden, pero no necesariamente una responsabilidad penal. Así que espero que hayan entendido. Vamos con preguntas para despedirnos porque ya son las 10. Si alguien tiene algo para decir o si no, cerramos. No, creo que aquí en el chat no hay y por acá no hay, señores. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Le doy paso aquí al doctor Diego. Muchísimas gracias, doctor Andrés Caballero. Gracias, doctor. Gracias, doctor Caballero. Mil gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la clase, espectacular. Ojalá y podamos contar con el profesor como docente para penales. Doctor, bueno. Caballero, para nosotros haberlo tenido. Ya. Tena. Haberlo tenido en esta clase, de verdad que muchísimas gracias, doctor Caballero. Esperamos que continúe conectado con nosotros, pues acá. Y de verdad, vamos a buscar la manera que usted sea uno de los docentes de esta universidad en la titularidad, doctor Caballero. Y qué bueno que continuara
con estos hijitos suyos que son los de este curso, que ya conocen su metodología y demás. Doctor Caballero, más grandes agradecimientos de verdad. Esto es lo más difícil de entender en el sistema. Es muy complicado y como se dijo, esto es un tema que se toca inclusive hasta en maestría. Y usted hoy nos enseñó, o en estas clases nos ha enseñado, es maestría. Usted no se limitó, doctor Caballero, a hablarnos solo para un derecho penal para dummies, sino fue para profesionales. Y esta gente quedó, y junto con el presente quedamos entrenados sobre esta dogmática de verdad, sobre todas estas escuelas, y ya sabemos y conocemos mucho. Falta mucho por hablar, falta mucho con lo que debemos continuar. Si el doctor Caballero el día de mañana está con nosotros, eso ya es discreción de él. Comprendo que ya nos ha regalado mucho de su sabiduría, pero pues aquí estamos prestos a recibirle, doctor Caballero. Muchísimas gracias. Y pues muchachos, solo un aplauso para el doctor Caballero, por favor. Gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias, doctor. Muy interesante la clase. No, gracias a ustedes por prestarme atención en estos temas ahí que a veces no le interesan a nadie. Pero yo les confieso algo, cuando yo vi estos temas en pregrado así, me encontré luego en la especialización con Nodier Agudelo Betancur y con Carlos Arturo Gómez Pavalló a hablarme de esto. Y así mismo se ha encontrado un amigo en maestría con estos mismos profesores que le hablan de esto. Y resulta que muchos compañeros, la verdad, no tenían ni siquiera una base para poder enfrentar esto. Así que aprovechen, ojalá hayan tomado algunos apuntes, fotos, lo que sea, porque esto, cuando vayan a estudiar derecho penal, dogmática penal, les va a servir mucho para comprender toda la responsabilidad penal. Así que por aquí me tienen cuando quieran. Les mando un abrazo a todos. Chao. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, profesor. Chao. Vamos.